Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a continuar. Habíamos estado hablando acerca de los trabajos preliminares que son necesarios antes de empezar una obra. Hemos visto que en algunos casos a veces implica eh, trabajos como de demolición, desbosque. A veces también implica la construcción de algunos accesos, eh, obras que pudieran servir para transportar materiales, meter equipo y demás, ¿no? También hemos visto, si es que hacemos una recapitulación, obtener personal del lugar, que es importante, considerar el clima, ver las condiciones económicas, por ejemplo, bancos, ¿sí? Es importante. Y también hemos visto acerca de los servicios sociales, ¿no? Así que cuando hablamos de estos servicios sociales, a veces son necesarios ver si hay disponibles algunas clínicas, hospitales y centros donde se pueda atender algunos accidentes, ¿no? Que pudieran ocurrir en una obra. Eso es común, ¿no? O a veces, como dice acá, atender algunos asuntos relacionados a problemas dentales o cualquier otra circunstancia que pueda surgir, que se pueda atender en el lugar y que no obligue a nadie tener que viajar, ¿no? A fin de poder atender alguna urgencia o algún problema, ¿no? Que se presente. Bien, ahora vamos a ver este asunto de las relaciones públicas, ¿no? Aquí nos habla acerca del espíritu de cooperación. Hay un término que se utiliza bastante dentro de la construcción, un término popular que se llama de la gente motín, ¿no? ¿Alguien podría explicar qué es alguien que es conocido como un motín? ¿Mm? Es aquella persona que se revela, ¿no? O que está en contra de cualquier mandado que se le hace, digamos, o organiza, digamos, grupos en contra de la empresa, ¿no? Eso, muy bien, Jorge, ¿no? Entonces, no solo no quiere hacer caso, sino que genera un espíritu contradictorio, ¿no? O sea, arrastra, ¿no? A otras personas y hace que los trabajos no salgan como uno quiere, ¿no? Hay retrasos, no quieren trabajar. Entonces, ese tipo de personas son peligrosas, ¿no? Hay que sacarlas cuanto antes, ¿no? Si es que las detectamos, ¿no? También es importante que tengamos buenas relaciones con otras empresas o incluso algunos comercios del lugar, ¿no? Porque al final te pueden salvar, ¿no? A veces ha pasado que uno está vaciando y se arruina la vibradora, ¿no? No da la vibradora, así que se corre a la otra empresa para decir que te presta la vibradora y te prestan, ¿no? O tal vez no tienes efectivo para cierta cantidad de material y a veces tienes que recurrir al crédito. Y para eso es bueno tener buenas relaciones, ¿no? Y hasta con la gente que vende comida y demás, a veces se necesita tener cierto grado de confianza. Así que es importante que haya ese espíritu de cooperación, ¿no? Entonces es bueno.
pensar en eso, ¿no? Ver los comercios, qué cosa hay disponible en el lugar. Ha pasado que, por ejemplo, el agua es muy difícil conseguir en algunos lados y si hay buenas relaciones, por ejemplo, con la alcaldía y otras instituciones públicas, hasta ellos te pueden ayudar y te pueden facilitar agua en grandes cantidades a muy bajo costo que te puede servir para tu obra, ¿no? A lo menos si preparas hormigón, necesitas tener agua en grandes cantidades. Entonces es bueno ver las relaciones públicas como una oportunidad de tener ayuda cuando lo requieras, ¿no? Algo que puede ayudar siempre a saber lo que falta es la inspección al lugar de la obra, ¿sí? En algunas licitaciones eh, se suele pedir como requisito hacer una inspección, ¿no? Una visita física al lugar. Entonces, cuando uno hace una visita física al lugar donde se va a hacer la obra, no es solamente una visita turística, ¿no? Sino qué objetivo tiene el hecho de que uno haga una inspección. ¿Cómo tendría que aprovechar esa oportunidad? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? Primeramente, yo diría, Inge, que hay que ver el nivel del terreno con respecto a la calzada. Eso, que ver el terreno, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vería uno? ¿Mm? Agua, energía, accesibilidad, si hay camino. Eso. Tal vez uno se podría pensar y diría, ¿dónde va a ser mi campamento? Hay casas disponibles donde se puedan alquilar terrenos que se puedan alquilar cerca, porque necesito guardar, ¿no? Todo esto. Y a veces es mejor alquilar un ambiente que construir, ¿no? Entonces, si se puede alquilar es mucho mejor, ¿no? Pero si se puede construir, ya eso toma tiempo y es un gasto, ¿no? Así que a veces es mejor alquilar un ambiente que tenga garaje, todas esas cosas, donde puedas meter todo y tiene cierto grado de seguridad, más que un campamento, ¿no? Entonces uno podría mirar eso, ¿no? Hay lugares donde se puede alquilar, puedo hacer mi campamento, de dónde voy a conseguir agua, energía eléctrica. A veces tienes que hablarle al vecino, ¿no? Mira, voy a jalar luz y jálamelo y voy a pagar yo la luz, ¿no? Porque eso es prohibido al final, ¿no? Pero a veces te pueden hacer el favor, ¿no? Si es que hay buenas relaciones, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que aprovechar cuando hace una visita al lugar, ¿no? Entonces, quizás imagina la obra y dice, ¿y de dónde voy a sacar agregado? ¿Hay río cerca? ¿Hay volqueteros? ¿Quién cocina? ¿Qué opciones hay? ¿Hay banco? Entonces, esas cosas va estudiando, ¿no? Y teniendo bien claro el asunto, ya puede tomar algunas medidas y las puede reflejar en sus precios unitarios o al final, si lo ve complicado, decide dar un paso hacia atrás, ¿no? Y decir, no presentar la propuesta, ¿no? Porque tal vez no le conviene, ¿no? Entonces, siempre es bueno la visita para hacer una inspección física, ¿no? A la obra, ¿no? Bien. Algunos consejos que nos da acá de la visita al lugar
Fíjense esto, el inciso A. A ver, José Carlos Vargas, por favor, ¿puedes leerlo? ¿Estás ahí? ¿Se me escucha, Inge? Sí, adelante. Ya. Se tiene que ver la existencia de materiales para la construcción de la obra, de los cuales es conveniente recoger muestras de estos, como suelos áridos y piedras para comprobar mediante análisis de laboratorio. Si la calidad de estos materiales responden a las exigencias de la obra, puede darse el caso que los yacimientos de canteras y áridos no sean suficientes. Por lo tanto, se debe ubicar otros bancos de préstamo. Eso. Entonces se puede aprovechar para sacar muestras, ¿no? Muestras de suelo. Si está el río cerca, se puede sacar muestras para analizarlas en laboratorio, ¿no? Entonces se agarra un saquillo y se llena todo un saquillo de arena y de grava o del material, ¿no? Del río. Y se analiza, ¿no? Para ver cómo está ese material, si lo puedo procesar, si vale la pena o no. Hay lugares como Potosí, esos centros mineros, donde la influencia de los minerales es fuerte. Y a veces la arena y la grava que se encuentra disponible tiene la presencia de algunos minerales o hasta el mismo agua tiene, ¿no? La copajira, ¿no? Está contaminada y que reacciona de forma negativa con el cemento. Y eso puede ser un gran problema, ¿no? Así que es importante tomar en cuenta eso. Bien, bien, veamos más. Eh, el punto B, a ver, Inochea Morales Pablo. ¿Puedes leerlo, por favor? Ya, Inge. La proximidad de aprovisionamiento de materiales de aglomerantes de acero, maderas, etcétera, realizando contactos con los proveedores, buscar información acerca de su capacidad de producción, solvencia económica, de que si cumplen habitualmente con los compromisos establecidos, los precios de los materiales y el precio de estos. Eso, ¿no? Entonces, ver lo que hay, ¿no? Lo que uno puede aprovechar, ¿no? En cuanto a materiales, ¿no? Perfecto. Bien, veamos el inciso C. A ver, Rosa Isabel, ¿puedes leerlo, el inciso C? Sí, Inge. La existencia o no de mano de obra calificada en el lugar. En el caso de que no exista dicha mano de obra, será necesario la búsqueda en otro lugar, pueblo si es el caso. Prever su traslado y preparar suficiente alojamiento dentro de la misma obra. Por otra parte, se tiene que tener el conocimiento del nivel de salario en la localidad. Esto para tomar en cuenta en la adquisición de mano de obra no calificada, que es mucho más sencillo de conseguir en cualquier localidad. Eso. A ver, entendemos la diferencia entre mano de obra calificada y mano de obra no calificada. ¿Cómo explicaríamos eso? Que si en el lugar se va a hacer una obra, si hay, digamos, maestros, así que en esa obra, a veces la obra está en el campo y hay más agricultores que maestros, en ese caso tendría que traerse maestros de la ciudad o de otros lugares donde haya. Bien, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces, hay maestros con diferentes especialidades, techeros, ceramiqueros, hay los que son yeseros, reboqueadores, hay buenos para obra fina y hay los buenos para obra gruesa, ¿sí? O sea que tienen su especialidad, ¿no?
No es que uno es multifuncional para todo, sino que tiene su fuerte. Y también dentro de la mano de obra calificada, podría estar los operadores, choferes, ¿sí? De equipo pesado. Incluso algunos profesionales como soldador, topógrafo, plomero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es bueno ver si se puede encontrar personas así, electricista, ¿no? Es importante ver si hay esa disponibilidad, ¿no? Y ver cuánto es el salario, ¿no? Que ellos ganan. Bien, bien, vamos a ir más adelante. Cuando empezamos el proceso de la construcción, es importante seguir ciertos, bueno, conseguir ciertos fines o ciertas metas, ¿no? Entonces, fíjense algunas premisas que se tienen que conseguir cuando se administra bien una obra. Es la menor cantidad de acarreos, ¿sí? O sea que si vas a tener que meter material, es mejor que se meta todo, ¿no? Porque hay algunos medio distraídos que piden y después se han olvidado la caja de clavos, se han olvidado esto, y después traer uno o dos cosas que se hayan olvidado es costoso, ¿no? Entonces mejor que todo en uno entre y eso reduce los costos, ¿no? A eso se refiere reducir la cantidad de acarreos. Entonces, si voy a traer material como cemento, también tengo que traer una cantidad que sea suficiente, no solo una parte, ¿no? Pequeña. También tengo que evitar lo que son las cargas y descargas, ¿no? O sea que si va a entrar material, es mejor que se descargue justo en el lugar donde tiene que estar, porque podría uno por comodidad descargar primero en un lugar y después volver a trasladar al lugar donde debería estar, ¿no? La gente no hace ese trabajo gratis, ¿no? ¿Cuánto te cobran por descargar cemento? La bolsa, ¿alguien sabe? ¿Dónde está el Jorge? ¿Cuánto cuesta la descargada por bolsa? Henry, 50 centavos por bolsa, sí. 50 centavos, ¿sí? Creo que ya ha subido esa cantidad, ¿no? Pero eso es lo que cuesta, ¿no? ¿Sí? Hacer descargar y cargar, ¿no? Es todo un problema económico. Así que es mejor organizarse y evitar ese tipo de contratiempos, ¿sí? ¿En dónde tendría que almacenarse el cemento? En depósitos, sí. Eso, como preferencia, ¿no? Depósitos. Pero si han tenido que montar en un campamento, podría estar en un lugar donde no estorbe y encarpado, ¿no? Colocar maderas encima del cemento y todo encarpado, ¿no? A fin de que el cemento no se vea afectado por la humedad del ambiente, ¿no? Bien. También es importante tener la máxima accesibilidad desde los caminos a los depósitos de materias primas, ¿no? Tampoco tendría que estar tan bien guardado de tal forma que no se pueda obtener. Y también máximo de materiales acabados dentro de la zona abatida por la grúa, ¿no? Máxima fluidez en circulaciones viales. Esto básicamente tiene que ver con comodidad, ¿no? Entonces, si es un ambiente cómodo, se trabaja mejor, ¿no? Bien.
más adelante. Vamos a ver cómo se pone en práctica el plan de trabajo, ¿sí? Hay algunas cosas que siempre se tienen que colocar de forma anticipada y cosas que se tienen que hacer, ¿no? Primero, como dice acá, tiene que ver con la preparación del terreno que puede implicar la demolición, ¿sí? O la limpieza. Entonces, es importante la limpieza porque cuando una obra está limpia, es menos probable de que puedan ocurrir accidentes, ¿sí? Pero cuando algo no está limpio, es más probable que ocurran accidentes, ¿no? A veces la mano de obra local no usa o no está acostumbrada a utilizar los elementos de seguridad para la construcción. A ver, ¿de qué cosas estamos hablando de elementos de seguridad? ¿Qué cosas incluirían? ¿Mm? Los guantes, casco, botas de seguridad, Eso. camisa, pantalón, Claro. lentes, Ujú. ¿cómo se llama? Los tapaoídos, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre en G. Sí. Después, depende del rubro que están, de la actividad que van a realizar también, ¿no? En realidad, toda empresa tendría que cumplir eso. Y dentro de los contratos y dentro de lo que son equipo y herramientas que se cobra un porcentaje de la mano de obra, incluye ese tipo de insumos. Porque al final, si ocurre un accidente, ¿sí? Un accidente en una obra, ¿cómo es la responsabilidad dentro de la obra? ¿Mm? La empresa, o sea, la empresa constructora tendría que hacerse cargo, pues, del accidente que ha ocurrido, porque tienen que estar asegurados también el personal, ¿no? Eso. Y a veces no es barato, ¿no? Hacerse cargo de eso. No, no, para nada. Así que es mejor invertir en seguridad, ¿no? Y invertir en limpieza, en demoler bien, hacer bien las cosas, ¿no? Desde el principio. Entonces es importante preparar, ¿no? Antes de empezar a hacer cualquier cosa. No importa el tipo de obra, siempre es bueno hacer una limpieza, ¿no? Hablamos acerca de la señalización. Hay señalización externa y señalización propia, ¿no? ¿Qué cosas se podrían señalizar? ¿Mm? Cintas de seguridad en el sector del trabajo, Inge. Eso. Exactamente en qué tendríamos que colocar cintas cuando se hace qué cosa. Excavaciones, Excavaciones, ¿qué más? tal vez donde se va a hormigonar, donde solo personal clave tendría que estar trabajando ahí, ¿no? Bien, Debido al ingreso de personas particulares sin equipo de protección también. De eso se trata la señalización, ¿no? muy bien, ¿no? A veces hay trabajos donde solo una cantidad reducida de personas puede trabajar. Por ejemplo, un andamio. En un andamio podrían trabajar dos personas, ¿no? Tranquilamente. Pero es muy frecuente que del andamio puedan caerse objetos. El martillo, la tenaza, el ladrillo o cualquier otra herramienta, ¿no? Así que se pueden colocar cintas de seguridad alrededor de un andamio para que no haya nadie que esté pasando por abajo, ¿no? Del andamio, que podría estar en riesgo, ¿no? Entonces, la zona donde sube la pluma y baja, ¿no? También es una zona de alto riesgo porque puede partirse el cable y puede caer bastante fuerte, ¿no? Esa cosa.
o mezcla todavía, ¿no? Así que esa zona tiene que estar bien cubierta, ¿no? Donde solamente personas clave estén trabajando y conozcan los riesgos y todo encintado para que solamente ellos puedan tener acceso a eso, ¿no? Y nadie más. Entonces, incluso cuando se hace alcantarillado, es importante señalizar algunas excavaciones que todavía no se han podido tapar. No es raro que un auto se entre, a veces cuando es el campo, la vaca se ha caído, de borracho se había caído el caballero y cosas así, ¿no? Entonces, si no estaba señalizado y no tenía las cintas ni los niveles de protección, podían echarte la culpa, ¿no? Pero si estaba todo en orden y has puesto señalización y todo correcto, entonces no te pueden echar la culpa si es que eso ha ocasionado un accidente. Así que es importante la señalización, ¿no? Advertencias de peligro. También cuando habla de señalización propia, que los ambientes también estén señalizados, ¿qué son? ¿Sí? Es importante eso, ¿no? Locales de personal. Tiene que haber vestuarios cuando hay un campamento, comedores, sanitarios y dormitorios, ¿no? Aunque vestuarios y dormitorios son lo mismo, está en la práctica, pero un comedor es importante. Sea grande o pequeña la obra y es en un lugar alejado, siempre hay un comedor. Tiene que haber un comedor. Y si se contrata a alguien para que cocine, quizás esta persona tenga un ambiente que pueda servir como comedor, ¿no? Y siempre tiene que haber sanitario, ¿no? Porque si no hay sanitario, quizás las personas van a buscar la forma de satisfacer sus necesidades biológicas y puede causar un mal impacto en la localidad, ¿no? Entonces no es esa la idea, ¿no? Sino la idea es de que se tenga que tener todas las facilidades. Algunas oficinas, un despacho, bueno, una oficina gerencial donde se tenga que hablar con supervisión, con algunos trabajadores, se tenga que hacer algunas cosas, en fin, ¿no? Y podría haber oficinas auxiliares, también almacenes, donde hay herramientas y material delicado, como que podría ser equipo topográfico, ¿sí? Quizás equipo de laboratorio, ¿no? Donde está ahí todo guardado, que son cosas delicadas que son necesarias para la ejecución de la obra. Entonces es importante que haya todo esto. Si hablamos de maquinaria, toda obra necesita tener una mezcladora. Necesita tener una sierra cortadora, cintas y por supuesto es importante la maquinaria pesada. Entonces todo eso es importante tener y tomar en cuenta cuando se está iniciando una obra. Tener todos estos ambientes. Hablemos ahora acerca de los permisos y licencias en obras de edificación, ¿no? ¿Qué saben acerca de esto? De los permisos y las licencias. ¿Mm? Que los permisos, dije, hay que solicitar a la alcaldía a un permiso de construcción, ¿no? Y hacer conocer de cuántos pisos y para que ellos nos den la normativa si está correcto o no, porque hay lugares donde es prohibido construir, digamos, a una altura exagerada, ¿no? Ujú. Bien, ¿no? Y sí, Ujú. gracias. ¿Se necesita permiso para demoler algo? Sí, sí, también, sí. A ver. Primero, pues para construir. Ujú. Correcto, ¿no?
Ahora, cuando uno está demoliendo, eh, han debido ser una demolición, ¿no? De una casa de barro, así, ¿no? ¿Qué es lo que produce la demolición? ¿Han visto? Mayormente afecta pues a los vecinos, que implica las rajaduras, por el motivo, digamos, de que se entra una maquinaria pesada a la demolición y eso afecta y eso afecta al vecino, ¿no? Los vecinos siempre hay problemas a causa de eso, que estamos dañando propiedad privada, dice. Bueno, un principal problema es el polvo, ¿sí? Se genera una gran cantidad de polvo. Entonces, si hay restaurantes cerca, gente que está comiendo ahí cerca, entonces ese polvo afecta, ¿no? Se ensucia la calle, o sea que genera mucha suciedad, ¿no? Si bien puedes tener mucho cuidado y no dañar la propiedad ajena o de los vecinos, pero el polvo, ¿no? El polvo es un problema, ¿no? Y cuando empiezas a generar polvo o hacer ruido, entonces los vecinos se molestan, ¿no? Por eso que para evitar eso, algunos, incluso la maquinaria pesada que empieza a trabajar, porque trabaja en cooperación con una volqueta, no lo hace solo, ¿no? La maquinaria pesada quita ese espacio de circulación de la calle. Quizás es una calle no muy ancha y está trabajando y hay que cerrar la calle y nadie está autorizado para cerrar una calle salvo el tránsito, ¿no? Pues tienes que cerrar la calle y eso provoca malestar entre los circulantes, ¿no? A veces lo mejor que hacen algunas personas es demoler de noche, ya donde no hay mucho tráfico, donde el polvo ya no molesta tanto, no hay gente comiendo y cosas así. Y eso hace de que pueda ser más sobrellevadera la situación. Pero sí se necesita un permiso para empezar obras, ¿no? Y se tiene que tramitar, ¿no? En la alcaldía. Hay también lo que son las licencias, ¿no? Toda obra tiene un compromiso ambiental. ¿Cómo se llama eso? Tal vez ya están llevando esa materia también. ¿Mm? ¿Cómo se llama ese tipo de licencia? Licencia ambiental. Claro, la licencia ambiental, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde uno mide los impactos ambientales que va a tener la construcción de la obra, en- no solo en la comunidad, sino en el ambiente, en la gente y todo eso. Y también se ve las medidas de mitigación que tú estás tomando. Entonces, así como has planificado ocasionar y arreglar, entonces se tiene que cumplir todo eso. Entonces, la licencia ambiental es como una especie de licencia de conducir que cuando tú lo obtienes, estás autorizado, ¿no? A manejar una movilidad, pero si no la tienes, no estás autorizado. Puede ser multado, ¿no? Por no tener una licencia o por no cumplir con con lo que implica una licencia, ¿no? Con los estatutos y las reglas y todo ese tipo de cosas. Así que es mejor atender la parte legal de una obra con respecto a los permisos y las licencias, ¿no? Que se tienen que tramitar antes, ¿no? De iniciar una obra. En el caso de que sea una obra que sea para una alcaldía, ¿sí? Para un municipio, el municipio ya, de hecho, muchas veces obvia ese tipo de cosas.
¿no? Porque es el mismo municipio, el mismo está de acuerdo y simplemente obvia, o sea, pasa desapercibido. Pero en el caso de obras particulares, ahí sí tiene que intervenir todo lo que tiene que ver con los asuntos de las alcaldías municipales, permisos y licencias, ¿no? Y más aún si se trabaja con las prefecturas o las gobernaciones, ahí la licencia ambiental tiene un papel muy importante, ¿no? Mientras que en obras más pequeñas quizás pasa desapercibido ese asunto, ¿no? Bien, es importante también realizar la planificación del control de calidad en la construcción, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos controlar la calidad en una construcción? Ujú. ¿Cómo se imaginan controlar la calidad en una construcción? ¿Mm? Pidiendo certificados de calidad, digamos, del cemento, del fierro. Eso garantiza la buena ejecución de la obra. Bien, correcto. Los materiales. Jorge. En coordinación, esto se hace en coordinación, obviamente, con empresa. Entonces, se coordina el respecto, obviamente ellos exigen o te piden, dice mi compañero, de los productos de la obra, ¿no? Entonces, tienes que tener certificación absolutamente todo. Ujú. Bien, correcto. Entonces, por una parte está la calidad de los materiales, ¿sí? Pero también podemos ver algunos aspectos como el estudio de suelos. ¿Por qué sería bueno realizar un estudio de suelos? ¿Mm? ¿Por qué Es sería la parte bueno? más importante, ¿no? ¿Mm? Para saber, obviamente, cuánto te va a resistir el terreno. O sea, necesitas saber cuánto te va, cuánto es el suelo para una construcción. Ujú. Correcto, ¿no? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Es un terreno duro, semiduro? Entonces, es un estudio previo que es muy importante antes de empezar a construir. Ujú. También hay las pruebas de los materiales, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de cilindros, ¿sí? Rotura de cilindros. Y fíjense que hay diferentes niveles para controlar la calidad de la construcción. Uno se puede controlar el del proyecto, ¿sí? O sea que primero ver si tienes las condiciones, ¿no? ¿Qué tal si el suelo no es apropiado? ¿No? Puede estar bien el cálculo, los planos, todo perfecto, pero el suelo no es el más indicado, ¿sí? O quizás puede presentar algunos problemas que podrían ocasionar futuros inconvenientes, quizás la presencia de un nivel alto del nivel freático, quizás el suelo es muy salitroso y cosas así, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y los materiales, ¿no? Como ustedes han dicho, hay que ver el control de calidad de los materiales. Y para cada material hay diferentes pruebas, ¿no?
Obviamente te pueden dar un certificado, pero cuando ese material va a ser algo indispensable o se va a someter a condiciones bien específicas o delicadas, a veces es bueno hacer pruebas de laboratorio adicionales para ver que todo va a funcionar bien. Y cuando hablamos de control de ejecución, ustedes ya saben que cuando se está ejecutando algo, siempre hay pruebas. Por ejemplo, cuando hablamos de hormigón, ¿qué pruebas se hacen para el hormigón? Por ejemplo, cuando el hormigón todavía está en estado fresco, hay pruebas, ¿no? Que se realizan. ¿Cómo qué? Como el devenimiento, Eso es, revenimiento. ¿no? Sí, también se mide la temperatura Bien, ¿no? y otras Revenimiento, cosas más. claro. Entonces el Sí, cono de Abrams, ¿no? Es sí, sí, sí. importante. Se pueden sacar cilindros, ¿sí? Incluso en el agua también se pueden hacer algunas pruebas. ¿Mm? ¿Qué cosas se podría analizar del agua para ver si no nos va a causar problemas? Calidad, análisis físico-químico y bacteriológico. Ya, eso es para una obra de agua potable, ¿no? Hay Y tiritas de ujú, forma, no necesitas llevar a un laboratorio, son unas tiritas activas que te indica, digamos, el pH del agua, sí. eso, el papel de tornasol, ¿no ve? Puedes usar eso, ¿no? Y es importante, Especialmente que no sea salitroso. claro, eso, porque puede que estés sacando el agua de un lugar que haya en abundancia, pero exactamente no sabes en qué situación está, ¿no? Muchas veces se da por sentado de que toda agua es buena, ¿sí? Pero podría haber algo que podría estar afectando, ¿no? Y podría ocasionar problemas. Por ejemplo, si uno está sacando agua de un arroyo o un río, es una buena idea, ¿no? Pero ¿qué tal si llega agua y viene agua turbia, ¿no? Entonces, si usas esa agua, estarías como introduciendo cantidad de agua contaminada de tierra o de finos adicional, ¿no? A los finos que ya tiene la arena y la grava. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Y también si esta tiene partículas en suspensión, ¿no? Como basuritas, porque imagínate, ¿no? Que estás vaciando y el supervisor te manda a sacar un cilindro y encuentra pedazos de palitos, pajas, bolsas de chicolaja ahí. Entonces eso ya está rechazado, ese hormigón, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Claro, las instalaciones también tienen que ser seguras, ¿no? Contra los ambientes. Y se tiene que hacer un estudio de las patologías de la construcción. O sea, cuando hablamos de patología, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo lo explicarían esto de patologías en la construcción? ¿Mm? ¿Qué quiere decir esa palabra patología? Deficiencias, Inge, en la construcción. ¿Ya? ¿Está por ahí? Tiene que ver, esto de patología significa enfermedad, ¿ya? Enfermedad. Entonces, dentro de la construcción hay cosas que salen mal, ¿ya? No todo sale bien. ¿Qué cosas podrían salir mal en una vaciada? Que te das cuenta después de haber vaciado, ¿no? Los cangrejeros, que se dice, los La- vacíos. Las Cangrejeras, ¿no? cangrejeras, las oquedades, las coqueras que dicen, ¿no?
También las fisuras, ¿no? Es común las fisuras en el hormigón, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar, ¿no? Por ejemplo, si una viga se ha fisurado, hay que ver por qué ha sido la fisura. ¿Ha sido por corte o por flexión la fisura? Entonces, eso hay que analizar, ¿no? ¿Cómo es una fisura por flexión? ¿Mm? ¿Cómo es una fisura por flexión? ¿Cómo se imaginan que es una fisura debido a la flexión? Que la viga se ha flectado demasiado. Lo desencofras muy antes, Inge, o cuando está muy poco armado. Sí, pero ¿cómo son las fisuras debidos a la flexión? Transversal. Transversal, sí. Piensen en esto, jóvenes. En una viga, ¿sí? Y imagínense los momentos, ¿ya? Los momentos en los extremos, ¿cómo son? ¿Son grandes o pequeños de la viga? Una viga continua, ¿ya? Tiene momentos, ¿no? Negativos. Y en el centro tiene un momento grande positivo. Entonces, una falla por flexión de una viga es cuando ustedes ven la viga desde abajo y justo en el medio ven fisuras que son seguiditas, pero a medida que vas mirando hacia los extremos, las fisuras se hacen más distantes. Es como si en el centro fuera un poquito más ceñido y después se va separando las fisuras transversales, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven eso, eso es una falla por flexión. ¿Qué ha pasado con la viga? ¿Qué ha pasado? Se ha desencofrado después de 3 semanas, 21 días. Cuando hemos desencofrado, al día siguiente ha aparecido así, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? A ver, acuérdense de hormigón armado. ¿Qué se ha fisurado? ¿El acero o el concreto? ¿Cuál ha fallado primero? La dosificación podría ser también, Inge. No, no es la dosificación. El Yo acero pienso ha fallado. el acero, sí. Fiesos positivos, negativos. Faltó ahí. No, El concreto, ¿no? el concreto ha fallado. El acero no ha fallado. Porque cuando falla primero el acero, jóvenes, la viga se deforma, pero no se raja. ¿Sí? Pero cuando la viga no se deforma, pero se raja, es porque el concreto ha fallado primero. Y claro, el acero está manteniendo todo eso, ¿no? ¿Y por qué ha fallado primero el concreto y no el acero? ¿Mm? ¿Qué ha pasado? Poco estuvimos, Inge. No. Mala dosificación, Inge. Más durado del hormigón. No, no, Porque no, porque el hormigón resiste menos a flexión IG. no. Jóvenes, Diámetro. es porque se ha exagerado en acero. O sea, se ha logrado una falla frágil, no una falla dúctil. ¿Entienden? Entonces, mucho acero. Tal vez le han metido mucho refuerzo y va a ser mejor así, ¿no? Y al final la viga ha empezado a trabajar, el acero era más fuerte que el concreto
y se ha fisurado primero el concreto, ¿no? Porque el acero es muy fuerte. Entonces eso induce una falla frágil, ¿sí? Pues no una falla dúctil, ¿no? Entonces, eso es las fallas por flexión, ¿no? Y cuando es una falla por cortante, por lo general las fallas por cortante aparecen en las esquinas de la viga, ¿no? Porque ahí los cortantes son máximos, ¿no? Mientras que en el centro el cortante es cero y las fisuras son diagonales, ¿sí? Entonces, eso es una falla por corte. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha fallado al cortante ahí? ¿Cuál ha sido el error? No tiene nada que ver la dosificación y el desencofrar, ¿no? Porque no se ha reforzado debidamente en los extremos de una viga, por ejemplo. ¿Cómo se Debería de toma en cuenta colocarse eso? mayor cantidad de estribos en ese sector. Eso es. Muy bien, Jorge. Los estribos. A veces es necesario el fierro a 45 grados. O ustedes han visto que a veces lo que se hace es que en los bordes es ceñidito, ¿no? El estribo y de ahí se va separando, ¿no? O a veces entra fierro a 45 grados para contrarrestar el cortante. O se colocan estribos doble rama, ¿no? O sea, doble estribo. Entonces eso ayuda con el asunto del cortante, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, aparecen rajaduras en la pared, diagonales así, ¿no? Entonces, para controlar las rajaduras, ¿qué es lo que se hace? ¿Mm? Pues se agarra una regla y se mide 10 centímetros, ¿no? Y se lo raya así, 10 centímetros cabalito, de tal forma que corte a la rajadura. Y cada cierto tiempo hay que ir midiendo para ver si la distancia se mantiene o va creciendo, ¿no? Entonces, si es eso que va creciendo, es una fisura activa. Y muchas veces esas fisuras se deben a problemas de asentamientos en las fundaciones y en los cimientos. Y muchas veces el asentamiento se da uno que podría ser una mala compactación, pero si el asentamiento evoluciona muy rápido, puede ser de que haya fugas en el alcantarillado o en el agua potable que tú no ves, pero que por dentro está limpiando los finos y hace que la estructura se asiente. Entonces podría ser eso, ¿no? Entonces eso ya te ayuda a entender, o sea, básicamente la patología estudia lo que son fisuras y deformaciones, ¿sí? Entonces hay que ver, hay casos también donde la losa, jóvenes, la parte de arriba y hay una columna, aparece así como una fisura en forma de cruz, ¿no? Como si lo hubiera punzado así, ¿no? Todo se ha fisurado. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿A qué se debe esa fisura? Y esa fisura se debe a problemas de asentamiento. Algunas fundaciones se están asentando más que otras. Y algo que ayuda a evitar que pase eso es cuando colocan la viga de fundación, ¿no? Aparte de las zapatas, colocan una viga de fundación que ayuda a que la estructura en general pueda asentarse de forma uniforme. Entonces, todo eso se tiene que analizar, ¿no? Dentro de lo que son las patologías, ¿no? Y eso es un proceso que se controla a medida que la construcción vaya desarrollándose, ¿no? Bien, vamos a ir más adelante. Ahora hablemos acerca del control del proyecto. Ahora, en el caso de obras que sean públicas, que la entidad contratante sea una entidad pública, muchas veces la entidad pública
proporciona lo que es un supervisor, ¿sí? Entonces, pero si se está haciendo una obra privada, ¿se necesitaría un supervisor? ¿Mm? ¿O es solo Sí, para obras Inge, públicas? Ujú. se necesitaría. Ahora, muchas veces al supervisor se lo ve como un enemigo, ¿no? Sobre todo dice no, no, no y no, ¿no? Y si lo puedes engañar, mejor, ¿no? Pero si vamos desde un punto de vista estricto, ¿por qué sería bueno un supervisor? ¿Qué ayuda podría dar un supervisor experimentado, ¿no? Que la obra se ejecute cumpliendo con toda la normativa. Ujú, claro. A veces cuando hay supervisores estrictos, uno aprende, ¿no? Aprende a hacer bien las cosas, ¿sí? Y eso está muy bien, ¿no? Porque tal vez está acostumbrado a hacer el trabajo de forma muy informal, pero un supervisor estricto exige que se haga las cosas de manera formal, ¿no? Tal vez con asumiendo niveles de seguridad. Si digamos tu trabajo es clavar estacas y tú clavas las estacas y están así, ¿no? Si las ves a lo largo, están así las estacas, ¿no? Pero él dice, no, está todo mal esto. Coloque una estaca al principio, otra al final, jale hilo y empiece a colocarme bien de acuerdo a las progresivas, pínteme las cabezas, todo biencito. A nadie le gusta que lo corrija, ¿no? Pero a veces ese tipo de cosas pueden enseñar a alguien a trabajar de la forma correcta, ¿sí? Entonces, por otro lado, la supervisión, como dice el texto, puede exigir que se tenga o tome en cuenta cierto grado de seguridad. O sea que él controla que toda la gente trabaje segura, ¿no? Ve si los andamios están bien, si el que está trabajando arriba del andamio tiene arnés y cosas así. También ve el asunto de los plazos, de los cronogramas, los retrasos. Ve el asunto presupuestario, ¿no? Si te estás excediendo en costos y cosas así, ¿no? Así que la supervisión siempre es algo sano. Pues, lejos de verlo como un enemigo, más bien hay que ver como un apoyo a fin de que las cosas puedan hacerse bien, ¿no? Y es una forma de controlar la calidad de un proyecto, ¿no? Y que cumpla también su objetivo, porque al final el que construye tiene una óptica de terminar rápido la construcción, ¿sí? Pero quizás la supervisión pueda ver en algunos aspectos útiles a los beneficiarios y quizás puede plantear modificaciones que se ajusten mejor a las necesidades de cada proyecto o de cada zona, porque al final toda construcción que se realiza siempre tiene modificaciones. Nunca se construye exactamente lo que se ha planificado, siempre hay modificaciones. Y esas modificaciones son aceptables y tienen que ser para el bien y la comodidad de los beneficiarios, ¿no? Entonces, esa es una regla importante, ¿no? Bien, veamos este otro más, que es el control de calidad de los materiales. Hay cosas que se tienen que controlar. Por ejemplo, suelos. Aquí hay algunos que conocen bastante de suelos, sea en la universidad o en el trabajo. ¿Qué cosas se puede o se necesita saber de los suelos para controlar la calidad? ¿Mm? A ver. Bueno, la granulometría,
los límites de consistencia. También puede ser, digamos, como son la capacidad portante de ellos. Bueno, resistencias al corte, bueno, también triaxiales se puede hacer, digamos, ¿no? Para ver cómo actúa el suelo en esas condiciones. Ya, aunque son caros, ¿no? Los triaxiales, Sí, carísimos. son caros. Pero se podrían aplicar cosas más sencillas, como por ejemplo los ensayos SPT, ¿no? Entonces, un ensayo SPT con el número de golpes y todo eso, te puede dar algunas propiedades de resistencia al corte, ¿no? El ángulo de fricción, la cohesión. Y basta que consigas esos valores, el ángulo de fricción y la cohesión, puedes calcular la capacidad portante del suelo, que es muy importante. Pero también otro aspecto importante es ver la capacidad de compactación que tiene el suelo. Los ensayos Proctor, ¿no? Proctor modificado. Porque si no sabes exactamente esto, no sabes el grado de compactación de un suelo para ver si cumple los requisitos, ¿no? Ahora, antes se exigía el 95% para capa base, ahora se exige el 100% para capa base, ¿no? Alcanzar la compactación. Así que es importante realizar ensayos, porque hemos visto también que hay arcillas dispersivas, suelos colapsables, arcillas expansivas, y eso es un problema, ¿no? Entonces no queremos toparnos con algo así, ¿no? ¿Sí? Ahora, si hablamos de las rocas, hay algunos ensayos que se pueden hacer a las rocas. O hay que aceptarlas como son nomás. ¿Mm? ¿Se podrá sacar la capacidad portante de una roca? ¿O una roca aguanta todo al final? Normalmente se hacen estudios, sí, de las rocas. Se lleva un trozo del lugar donde se va a fundar, digamos. Posterior a eso se saca un núcleo y se hace una verificación de qué tipo de roca es y si es resistente o no al proyecto que se va a emplazar en él. Creo que también miden el rumbo y no sé, muchas cosas. No estoy muy al tanto de rocas. O hacer ensayos a la compresión y a la tracción también. Bien. Pero con todo esto se hace una clasificación, ¿no, Inge? Y bueno, te da un valor de capacidad que es el RQD Eso. de las dos. Claro. El RQD en realidad se obtiene cuando se sacan núcleos y se ve el grado de fracturación, ¿no? Y se miden distancias y demás, ¿no? Hay también el índice de clasificación de Wieniawski, ¿sí? La Q de Barton, ¿no? Para el caso de los túneles, ¿sí? Entonces, a diferencia de los suelos, por lo general las rocas se hacen estudios en campo. Los que hemos estado conmigo en suelos aplicada, hemos visto los planos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los planos esterográficos, donde se puede identificar los tipos de falla, si es falla plana, falla en cuña y demás, ¿no? O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer en la roca, ¿no? Ahora, si hablamos del acero, hay que jalar, ¿no? En La Paz jalan aceros, ¿sí? Cemento, las agujas de Vicat, ¿no? Es otra forma. Hay también los cubos, ¿no? Que se vacían para romperlos. Para los áridos se puede hacer la granulometría, ensayo de Los Ángeles para ver la resistencia de
del agregado. El agua se puede hacer un estudio químico para ver qué es lo que tiene. Y del hormigón, ustedes ya saben, ¿no? Todas esas cosas que se pueden hacer en el concreto, ¿no? Así que es necesario hacer ensayos y planificar, ¿no? Entonces, toda empresa que va a realizar una obra tiene que tener sus cilindros, tiene que tener su cono de abras, ¿no? Y si es posible, hasta sus tamices, ¿no? Y se consigue una balanza, unos tamices, y no es fácil, no es difícil hacer una granometría, ¿no? No es difícil. Entonces se puede hacer una granometría, hasta uno puede dosificar, ¿no? Con una mezcladora ahí y puede hacer sus propias pruebas de dosificación. Y si tiene prensa o si no, manda a hacer romper, ¿no? A un laboratorio sus cilindros para ver cómo van sus resistencias. Entonces todo eso implica un trabajo serio y responsable que se tiene que hacer, ¿no? Entonces no es trabajar así nomás, sino que tiene que estar uno también al día con los ensayos de laboratorio. Muy bien, vamos a dejarlo acá. Es hora del pollito. Así que vamos a sacar una evidencia. Ven a sus cámaras. A ver, ven a sus cámaras. Daniel Agar sigue con la cámara quemada.